Hola, buenas tardes a todos y todas, espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de teoría política en esta modalidad virtual a la cual nos obliga la pandemia. En particular, hoy vamos a trabajar el pensamiento económico de Adam Smith, el padre del liberalismo, pero también en este video lo que vamos a hacer es trabajar algunas definiciones sobre qué es el capitalismo y sobre las primeras escuelas de pensamiento que nacen en Occidente bajo el calor de este sistema de dominación que van a ser el mercantilismo y la fisiocracia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de capitalismo? Bueno, la concepción más clásica, más simplista, es pensarlo como un sistema de organización económica en donde los medios de producción están en manos de la burguesía y en donde el objetivo fundamental es la acumulación de riqueza. Sabemos que el capitalismo ha traspasado las fronteras de lo meramente económico para tener una influencia significativa en la vida política, en lo social, en lo cultural de todas las naciones, repercutiendo en ese sentido en todas las áreas y rompiendo las fronteras entre lo privado y lo público. Cuando hablamos del capitalismo hablamos de un modo de producción que nace en estas grandes transformaciones que se producen en el siglo XV, en el siglo XVI, con el declive del sistema de dominación feudal, que no logra dar respuesta a las grandes crisis que se producen en Europa en ese entonces, crisis vinculadas a los conflictos bélicos, a la hambruna y un hecho bastante significativo como fue la peste negra, que terminó aniquilando casi la mitad de la población de Europa de ese entonces. Entonces, el modo de producción capitalista va a nacer en función de ese contexto, en función de una nueva matriz económica, racionalista, que va a intentar dar respuesta a estas crisis que el sistema de dominación feudal no puede dar. Cuando hablamos del capitalismo, y esto lo vamos a abordar en mayor profundidad la semana que viene, cuando trabajemos las ideas de Marx y de Engels, hablamos de un sistema de dominación que tiene la capacidad de reinventarse, algo que no van a tener otros modos de producción como el esclavista o como el feudal, en el sentido de que se producen profundas transformaciones que permiten la supervivencia del sistema de dominación capitalista. Entonces, muchos pensadores de la política, de la sociología, de la historia, diferencian entre distintas etapas dentro del capitalismo. Desde un capitalismo comercial, caracterizado por el colonialismo, caracterizado por el comercio transoceánico, por la acumulación de metales preciosos por parte de las potencias europeas, a un capitalismo industrial, nacido al calor de las dos grandes revoluciones industriales que se producen en Europa, caracterizado por la conformación de las grandes industrias, de la producción y el intercambio de la manufactura, un capitalismo financiero que surge con la expansión de las entidades financieras, la conformación de las grandes empresas transnacionales, el monopolio de la economía, de distintos sectores de la economía, y un capitalismo informacional, también caracterizado por profundas desigualdades que cada vez se intensifican más entre distintos sectores sociales, por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y la mercantilización de la información. Entonces, esto es a grandes rasgos para entender o ubicar dónde se encuentran o de dónde surgen estas corrientes de pensamiento económico conocidas como el mercantilismo y la fisiocracia. Un mercantilismo que lo vamos a ubicar dentro de esta primera etapa del capitalismo comercial y una fisiocracia que se va a ubicar temporalmente en la transición entre lo que es el capitalismo comercial y el capitalismo industrial. ¿Qué es el mercantilismo? Bueno, el mercantilismo es un conjunto de teorías, no es una sola teoría, sino un conjunto que nacen en el siglo XV en Europa y que van a tener su apogeo en la primera mitad del siglo XVII y que van a ser fundamentales en la consolidación y el desarrollo de los estados-nación incipientes. Después vamos a hablar un poco por qué esto. Las teorías mercantilistas son anteriores al surgimiento de la economía como ciencia, no realizan una explicación sistémica de la sociedad económica, como sí lo van a hacer
la fisiocracia y sobre todo el liberalismo, pero que van a ser fundamentales en esta transición entre el sistema de dominación feudal y el capitalismo, en plantear cuál es el objeto de estudio de la economía y en sentar las bases para el desarrollo de un sistema de mercado. Entre otras cuestiones van a debatir qué es la riqueza, qué es el dinero, qué es el comercio y cuál es el rol que ocupan dentro del desarrollo económico de los países. Van a ser importantes también las ideas mercantilistas para romper con la influencia del pensamiento católico dentro de la economía, asegurando que la acumulación de riqueza, la acumulación de capital no es un pecado, que los sujetos tienden naturalmente a mejorar sus condiciones de vida y que buscan formas individuales y cooperativas de lograr estos propósitos. El mercantilismo, al igual que otras corrientes de pensamiento que nacen a partir del Renacimiento, a partir de redefiniciones en la ciencia política y en otras disciplinas, van a colaborar en la formación de los sujetos políticos, económicos y sociales de la modernidad. Un mercantilismo que va a plantear la cuestión que les mencionaba antes de la riqueza, algo que estuvo ignorado, bastante oculto durante el sistema de dominación feudal, planteando qué es y cómo se obtiene. Para ellos la riqueza va a estar fundamentada en la acumulación de metales preciosos y metales preciosos que ellos consideran que tenían un gran valor, no solo por su belleza y su uso, sino también porque eran universalmente aceptadas como elemento de intercambio. Y las acciones de los sujetos y de los estados en ese sentido van a estar centrados en lograr acumular estos preciados metales preciosos. Entonces estamos hablando de la presencia dentro de la corriente mercantilista de un estado interventor que tiene que regular el comercio interior y el comercio exterior con el fin de alcanzar este propósito de acumulación, que tiene que fomentar la industria, que tiene que expandir la frontera agrícola y que incluso tiene que tener el monopolio de ciertas áreas de la actividad económica, como es el cobro de aranceles, como es la emisión de la moneda, y todo esto bajo el objetivo fundamental que es la prosperidad de la nación. Por eso en cierta medida hasta las teorías del mercantilismo parecen más modernas, más interesantes que otras corrientes de pensamiento económicas modernas como es el neoliberalismo, ¿no? Por otra parte, tenemos que hablar de las ideas de la fisiocracia, una escuela de pensamiento económico que van a nacer en el ambiente prerrevolucionario francés de segunda mitad del siglo XVIII, como ustedes saben, caracterizado por el avance de la burguesía, que había visto acumulado su riqueza a través de la producción de la manufactura, a través de comercio transoceánico, y que ahora se lanza a la conquista del poder político. Y también un contexto de avances en términos científicos que permiten el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas, de nuevos tipos de cultivos, que va a ser uno de los motores fundamentales de la expansión de la actividad agrícola tan fundamental para esta corriente de la fisiocracia. Cuando hablamos de la escuela fisiocrática, hablamos de un conjunto, tenemos que hablar de un conjunto bastante heterogéneo de filósofos, de economistas que van a seguir las ideas de Quesnay, que van a centrarse fundamentalmente en la expansión de la actividad agrícola bajo un régimen de libertad. Este va a ser el motor fundamental de la prosperidad económica para esta escuela de pensamiento. Para Quesnay, y acá viene lo bastante retrógrado dentro del pensamiento de la fisiocracia, no por la idea de que tiene que haber un Estado fuerte que lleve adelante estas actividades económicas, estas reformas, sino por la cuestión de que solamente podían llevarse a cabo frente a la presencia de un déspota ilustrado, frente a la presencia de una monarquía absoluta. Y de ahí van a surgir los fuertes cuestionamientos, sobre todo por parte de la burguesía, a esta escuela de pensamiento, que sin embargo va a tener la capacidad de conseguir gran cantidad de adeptos, la capacidad de difundir sus ideas. Esto va a ser interesante para ustedes que son periodistas y comunicadores, mediante la utilización de los medios de comunicación de la época, mediante la utilización de los periódicos, que sumados al poder de convencimiento de Quesnay, convierten a la fisiocracia, por la cantidad de seguidores y por la revolución de sus ideas, en una de las escuelas de pensamiento científico pioneras en Europa.
Sin embargo, sus alcances van a ser bastante efímeros. ¿Por qué? Tanto en el plano de lo temporal, porque sus ideas van a estar vigentes desde el año 1755 hasta la Revolución Francesa de 1789, cuando la burguesía va a abolir sus ideas, fundamentalmente por su carácter aristocrático, y por el otro lado en el plano de lo espacial, porque su aplicación se centró fundamentalmente en Francia y en algunas regiones de Alemania. Igual cuando veamos las ideas de Sarmiento vamos a ver que no es tan así y que sus ideas se implementaron en otros lugares del mundo, como es el caso de la Argentina. ¿Cuáles van a ser los conceptos o las ideas centrales dentro de esta escuela de pensamiento? Bueno, la idea central va a ser la cuestión del orden natural, la cuestión de que la naturaleza es quien rige a las instituciones humanas. De hecho, el término fisiocracia significa fisio, naturaleza, y cracia, gobierno de la naturaleza. Para ellos, la naturaleza brinda los recursos y el hombre a través de su raciocinio los explota, permitiendo la prosperidad de la actividad agrícola dentro de un país. Una fisiocracia que va a ver en la agricultura el único producto neto, el único producto cuya ganancia es mayor que sus gastos, para que Sney, y fíjense lo poco previsor que pudo ser, o lo poco que interpretó la actividad económica de ese entonces, el dinero era un producto estéril, porque necesitaba de otra mercancía para poder ser útil, y la manufactura era un elemento insuficiente que no producía una ganancia neta, en el sentido de que necesitaba de la combinación de otros elementos para poder ser explotado. Entonces, por eso la agricultura va a ser el único elemento que él considera esencial para desarrollar. Y otra de las cuestiones interesantes dentro de la idea de la fisiocracia tiene que ver con el rechazo al comercio exterior. Para que Sney, el desarrollo económico debía centrarse en el fortalecimiento del comercio interno, y solamente en un sentido era útil el comercio exterior, que era a través de la venta del excedente del producto agrícola, porque consideraba que era un motor fundamental para que no se produzcan desajustes entre la oferta y la demanda de un país, y que no cayeran mucho los precios de las materias primas dentro del comercio exterior, vendiendo ese excedente a economías exteriores. Entonces, esto fundamentalmente las ideas de la fisiocracia y del mercantilismo. Espero que se haya entendido. Si no, pueden preguntar acá en el video que les vamos a publicar. Y estas dos corrientes de pensamiento van a ser bastante criticadas por Adam Smith, y un Adam Smith que va a conocer a Quesnay y a Turgot, a dos de los representantes principales de la escuela fisiocrática, y que va a debatir y va a refutar sus ideas. Bueno, algunos de sus argumentos los van a ver en la obra que les compartimos. Bueno, espero que estén muy bien y seguimos hablando en el grupo.